espacio que hoy es el espacio que se reconstruye. Es un espacio ya totalmente apropiado por los grupos humanos y totalmente, además de apropiado, organizado en función de los intereses que en un caso o en otro pudieran prevalecer. Bueno, esto nos permite decir, compartiendo el análisis de Marx, que en la evolución de la sociedad ha habido una contradicción entre campo y ciudad que nos explica en cada momento histórico la preeminencia o no de la ciudad. Es decir, nos atrevemos a sostener con él que en la sociedad primitiva prevalecía el campo por sobre la ciudad. Es decir, la producción era en el campo, la ciudad era una pequeña aldeíta, cuando estamos hablando de las primeras organizaciones sedentarias. Y que en esa apropiación y organización del espacio, inicialmente los habitantes de la tribu tenían funciones indiferenciadas, en el sentido de que las relaciones sociales de producción no estaban, no planteaban grupos sociales diferentes. Algunos explican que estas tribus, cuando pudieron dominar un territorio, después pugnaban por expandir sus territorios de tal manera que luchaban contra otros para apropiarse de sus territorios, o se protegían de los otros para que no les apropiaran el territorio que se habían dominado. Quiere decir que empieza a aparecer una división social del trabajo entre los que producían la tierra y entre los que guerreaban en defensa o en ataque. Y fueron tan inteligentes en algún momento en que en estas luchas, que inicialmente eran de exterminio, es decir, matemos a todos los de la otra tribu para quedarnos con todo su territorio, y en algún momento se les ocurrió, en vez de matarlos a todos, nos quedamos con algunos pocos y los hacemos trabajar para nosotros. De tal manera que surge el esclavismo y explica al modo de producción antiguo, que es el modo esclavista. Este modo de producción antiguo ha caracterizado las sociedades como la griega, la romana, la de Egipto antes, y la decadencia del modo de producción antiguo, la caída del Imperio Romano, dio lugar a una disolución de las poblaciones en el campo, y así como observamos y recogemos que en Grecia y en Roma la ciudad era el centro del poder político, el centro de la acumulación económica, la ciudad prevalecía sobre el campo, aun cuando la producción se da en el campo a través de la mano de obra esclava, la disolución de la sociedad esclavista implicó inicialmente, fue muy larga la Edad Media, una dispersión de las poblaciones en el campo y la desaparición inicial de la ciudad. Las ciudades de la Ciudad Media que empiezan a configurarse y tomar un papel protagónico son las ciudades mercantiles, es decir, aquellas donde los excedentes de producción de los distintos territorios serán administrados y se llevan en función del comercio. Y esto nos explica que en ese modo de producción feudal, todavía estando vigentes la preeminencia de la iglesia, de la realeza, de la nobleza, y los siervos de Globa trabajando en los campos, en algunas de estas ciudades empezó a darse procesos de emancipación del dominio feudal y aparecieron aquellas ciudades libres que conocimos y que plasmaron el Renacimiento, y que entre otras cosas nos explican el viaje de Colón hasta nuestras tierras. Bueno, iba para otro lado, pero se nos encontró pareciera que se encontró con nosotros en el medio. ¿Por qué? Porque estaba financiado y sostenido por los reyes también, pero en una voluntad de intercambio y de vigencia de lo que algunos llaman, que todos llaman el mercantilismo, y que algunos quisieron plantearlo alguna vez como un modo de producción, y que en cambio en una concepción marxiana no lo es, porque la producción se da en el campo o en la fábrica, pero no es producción el proceso de intercambio. Bueno, obviamente que la caída del régimen feudal implicó el surgimiento del capitalismo, y esto lo entendemos en estos términos. En esas ciudades que decíamos de mercantiles, se da, en la interpretación de Marx, la acumulación de capital que permite optimizar las técnicas para pasar de las artesanías a las manufacturas y después desarrollar las industrias. Estos capitales volcados a la producción, desvinculado, no necesariamente vinculado, y yo diría en buena medida desvinculado de la producción del campo, genera una nueva
clase social que ya no es el trabajador de la gleba ni ese señor feudal, y este señor burgués capaz de acumular necesitaba liberarse de las reglas de dominación feudales. Por lo tanto, se liberaban las ciudades para liberarse del proceso de dominio feudal, es decir, de estar tributando al señor feudal por el simple hecho de ser el dueño de las tierras amparado por el clero. Pero entonces no solamente se liberan las ciudades, sino que estas fuerzas productivas nacientes con el capitalismo necesitan romper con el régimen feudal. Y de hecho aparece con Cromwell en Inglaterra, primero en los 1600, y la Revolución Francesa, que después convalida y consolida políticamente el predominio de un nuevo modo de producción, caracterizado y hegemonizado por ese poder naciente de la burguesía industrial. Ahora, ¿por qué conté todo esto? Porque en el modo de producción antiguo aparecía la ciudad hegemonizando el territorio, en el modo de producción feudal desaparece la ciudad como centro hegemónico, y con el capitalismo se recupera la ciudad. El ámbito propio del capitalismo de reproducción y acumulación de capital es la ciudad, que nos ha ido llevando en 200, 300 años a unas sociedades cada vez más urbanas, y en tanto en las urbes nos organizamos para trabajar y producir, es en las urbes donde se da la acumulación y la reproducción de capital. Sería impensable el modo de producción capitalista sin las ciudades. El problema es que después y ahora enfrentamos ciudades o un proceso de concentración del capital y los medios de producción en las ciudades y de la fuerza de trabajo, pero donde el capitalismo enfrenta un problema que no puede garantizar trabajo para todos. El capitalismo naciente que derroca al feudalismo convocaba a los siervos de gleba a que se liberaran de los señores feudales y vinieran a trabajar a las fábricas. El capitalismo ofrecía trabajo para todos. El capitalismo le ofrecía la libertad individual de contratar libremente su fuerza de trabajo y no estar atado a la gleba. El capitalismo le ofrecía una sociedad integradora en el sentido que suponía la libertad de oportunidades para todos. Y el capitalismo de hoy nos enfrenta en la situación de que no podemos estar planteando esta alternativa consistentemente. ¿Y por qué importa a los urbanistas? Porque en las épocas de la planificación tradicional de los 60 del siglo pasado, las ciudades aparecían como factores de homogeneización social, es decir, el proceso de urbanización se daba con el despoblamiento de los campos, pero la migración rural hacia las ciudades implicaba ir a lugares donde había trabajo, y donde además de trabajo había la escuela para los hijos, había la atención de la salud, había la posibilidad de la sociedad integradora. En el supuesto de los urbanistas de entonces, el crecimiento económico era constante, y en el discurso desarrollista la acumulación de capital permitía el desborde de la copa que se decía y que llegaba a todos los sectores sociales. En los supuestos de los planificadores de aquel tiempo, este crecimiento económico constante aseguraba también que las ciudades fueran un factor de homogeneización social. Es decir, llegaban las familias y me homogeneizaba socialmente. En nuestra Argentina, los hijos que llegaban, de las familias que llegaban a las ciudades, con el guardapolvo blanco, en la escuela pública, con una enseñanza igualitaria y única para todos, salvo la especificidad de la escuela religiosa, ese guardapolvo blanco diluía las diferencias sociales, y el mensaje y el discurso oficial de la educación era que nos estábamos capacitando todos para triunfar en la vida. Y efectivamente se mezclaban el hijo del zapatero y el hijo del albañil y el hijo del médico y el hijo de quien fuera, y hoy pasaron 50 años o el tiempo que quieran medir, y ya es impensable una escuela pública integradora para todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como urbanistas nos planteamos no solamente un problema educativo, sino que las sociedades sobre las que actuamos y articulamos
no es la sociedad de la homogeneización social, sino que la ciudad que se nos impone como la ciudad de la fragmentación social. De ahí entonces esas primeras reflexiones de Becerra, que decía cómo, bueno, no lo decía con esas palabras, pero tenía un mensaje pesimista respecto a estas ciudades que se desarrollan y que son fruto de la especulación inmobiliaria y algunas cosas más, como decían. Ahora, lo que no dice Becerra, y probablemente porque parte de otros puntos de vista, no es que yo lo quiera criticar, sino que quiero poner énfasis en los puntos de vista que comparto, y ahí es lo que escribo, es impensable la ciudad del capitalismo, la ciudad del capital, en términos de ciudad integradora hoy por hoy. Con lo cual no quiero decir que entonces no tenemos que hacer nada los urbanistas y desde el urbanismo, sino que hay que ver cómo nos posicionamos para tratar de actuar consecuentemente, para tener logros en los anhelos que planteamos. Y desde ese punto de vista me parece que es bueno reivindicar la historia de la planificación y de los planificadores. ¿Por qué? Porque la sociedad a la que se propendía era una sociedad integradora e igualitaria. No ha habido en el discurso oficial de los planificadores urbanos y regionales nunca el discurso de una sociedad desintegrada. Ahora bien, lo cierto es que de un lado o de otro del mostrador hay urbanistas o planificadores o arquitectos con competencias, porque con nuestros títulos ya los tenemos, que actúan, planifican, materializan espacios muy propios de la segregación y la fragmentación social, como el Nordelta como mejor ejemplo, ¿no es cierto? Pero cuando estamos actuando sobre los barrios privados, estamos actuando no solamente sobre la fragmentación del espacio, sino, y esto es interesante plantearlo más adelante, es la revisión del concepto de ciudad que hemos venido acumulando en tantos años. Es decir, no podríamos pensar la ciudad de la modernidad y de la sociedad capitalista si no era en términos de una ciudad integradora, porque esa era la prédica del capitalismo. Y hoy actuamos para convalidar la fragmentación social que el capitalismo está imponiendo. Quiere decir que en esto de la relación estrecha entre transformaciones sociales y transformaciones espaciales, formamos parte de la convalidación en el espacio de las diferencias sociales que las relaciones sociales de producción están estableciendo. Bueno, estoy ya... ustedes se van a reír, pero siempre me pasa lo mismo. Estoy como terminando la introducción. Bueno, entonces digo, esto ya lo comentamos, de los pueblos nómades en adelante, que son los que producen las primeras transformaciones en el espacio. Y entonces, cuando queremos decir la ciudad, estamos diciendo que la ciudad no existió siempre. Es decir, que la ciudad como tal es una construcción histórica. Según Gravano, en un trabajo de este año que lo volqué como aporte bibliográfico, habla de que esas primeras ciudades oasis de los imperios esclavistas mercantiles incluyen los despotismos orientales, pero también los casos como los asentamientos de regadío de América. Y acá una cuestión importante: si hasta ese momento, antes de que los pueblos algunos pueblos fueran sedentarios y el espacio aparecía como un espacio indiferenciado, la materialización del espacio propio para el asentamiento humano, para estos pueblos sedentarios, implica una materialización en términos de construcciones que algunas implicaban la vivienda para la reproducción familiar. Pero en estas organizaciones sociales, donde ya había una división social que tenía que ver con lo que decíamos antes, algunos trabajan la tierra, otros guerrean, son guerreros, otros son los sacerdotes, los que representan al Dios, y en todo esto aparece una casta o clase social dominante, y esa casta o clase social dominante construye materializaciones del espacio que no son estrictamente la vivienda para la reproducción familiar.
¿Y qué empiezan a construirse? Los templos y los edificios que representan el poder de las clases dominantes, de ese poder imperial incipiente que decimos de esos imperios esclavistas. Y en la medida que aparece esta materialización espacial, empieza a advertirse en el espacio espacios que son para el ámbito de lo profano y espacios que son para el ámbito de los dioses. Ámbitos de los dioses a los cuales podían acceder solamente algunas clases sociales y otras no. Pero entonces empezamos a advertir en esta incipiente ciudad, y nos estamos explicando que las ciudades aparecen como una construcción histórica, es decir, como producto de la accesión de los hombres, dentro de esas ciudades, la diferenciación del espacio, donde podemos empezar a advertir los orígenes del espacio público y del espacio privado. Y el espacio público es el espacio de lo profano, ¿no? Y se explica que es el espacio de lo profano porque es pro adelante del fanus, que es el templo. Es decir, delante del templo aparece el espacio que es el ámbito de lo público, del vulgo, o como se lo quisiera llamar. En cambio, el espacio sagrado está dentro del templo, y que al mismo tiempo que está dentro del templo y tienen acceso solamente castas, expresan lo público o expresan la representación social de la comunidad de la que se trate. Yo no vivía en esas épocas, pero visualizar o imaginar aquellas organizaciones primitivas o las propias asentamientos de América, cuando uno podía advertir las pirámides truncas o lo que fuera, esa era la representación y la simbolización de una comunidad, un pueblo, pero una simbolización del espacio materializado en estos edificios que implicaba el poder de las clases dominantes. Es decir, que estos espacios, además, son un mensaje y son una imposición, la ratificación de la imposición social de que esto es lo mío y aquello es lo tuyo. Entonces, quiere decir que instaura esto, lo público, como un dominio hacia todos. Es decir, desde esta instancia de representación de lo público, de lo que represento como totalidad, de yo que represento toda esta comunidad, pero ejerzo el dominio, estoy estableciendo, expresando ese dominio sobre todos, ese dominio sobre la totalidad. Bueno, por eso decía, y estoy terminando la introducción, estoy empezando a hablar de lo que Adriana me pidió, de ciudad y espacio público. Digo, no, mirás a Adriana porque es la organizadora. Y le pidió a cada uno de los que ponían, vos tenés que hablar de tal cosa. Entonces yo me tuve que poner a estudiar cómo hablo de la ciudad, de espacio público, y entonces digo, primero tengo que tratar de definir de qué hablamos cuando hablamos de ciudad y de qué hablamos cuando hablamos de espacio público. Pero entonces, como lo público implica una connotación espacial en esto que a nosotros nos interesa, espacio público, pero el espacio público es, en la evolución de la humanidad, pero ya desde ese momento, ese espacio donde se congrega el vulgo, pero también el espacio que complementa el requerimiento del vulgo, aun cuando no es el espacio sagrado, quiere decir que aparece algo que es público, pero es público concedido por el poder dominante. Por lo tanto, desde el poder dominante se establece lo público. Y si hasta ahora lo estamos pensando esto de público o lo público, yo prefiero decirlo como Gravano, como lo público, es porque trasciende lo espacial y tiene que ver con cómo empieza a construirse la legitimación jurídica de que eso es lo público. Y la legitimación jurídica no es solamente por una cuestión de establecer los dominios de cada una de las edificaciones, sino que, como vamos a tratar de ver ahora, es que lo público
evoluciona en tanto normas que regulan el comportamiento social. Bien, entonces, si esto es una imagen de una sociedad primitiva, o los restos de la sociedad primitiva, esto es... porque la imagen siguiente muestra los restos del templo romano, pero entonces quería decir con Grabano que sería Aristóteles el que caracterizó en la Grecia antigua al espacio profano público, donde los ciudadanos varones propietarios para ese tiempo se reunían como pares en el principio de la polis, el espacio público político, donde ostentaban el dominio impuesto hacia la totalidad social. Es decir, que ya es esta clase de los propietarios la que también ejerce un poder que lo visualiza. Y en ese contexto histórico, el espacio público es lo opuesto al espacio doméstico, al oikos. Esto me pareció muy interesante porque, no es que fuera nuevo, sino que está muy bien dicho. Ahí reside la actividad para la satisfacción de las necesidades materiales básicas, es la esfera de lo económico y es la esfera de lo privado. Y esto después, y acá viene que en vez de hablar de espacio público, preferiría adoptar con una mano el concepto de lo público, es porque en el derecho romano, ese concepto que viene de la civilización griega, constituye la base en donde se halla la distinción entre la esfera pública, el espacio del demos, restringido, pero del demos, y que es el espacio que permite el acceso a la res pública. Es decir, ustedes saben que república viene de lo de la res pública, lo del patrimonio de todos, para aquellos que tenían derecho a opinar, se discutía en el foro romano, en este caso, y es el acceso a la res pública. Pero la esfera doméstica es el espacio del domus, es el espacio de la familia, es el comercio y es el espacio de la res privata. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que se convalida el derecho a la propiedad. Estamos hablando de que ni las sociedades ni los territorios son indiferenciados. Hay propietarios que socialmente ejercen su condición y hay espacios que materializan esas condiciones a través de las relaciones sociales de producción. Bueno, este es el panteón romano. Entonces, en el feudalismo europeo, es decir, inmediatamente después del modo de producción antiguo, los tres poderes, que son la Iglesia, la nobleza y la realeza, también sufrirán reconversiones desde lo público. El Estado burocratizado es el que resguardará los bienes públicos de los de la realeza y el ejército profesional emergerá en desmedro de las guardias privadas pretorianas de la nobleza. Bueno, acá Grabano toma al Estado burocratizado, pero claro, en la Edad Media el Estado es una cosa media confusa, es el clero, que también es el que establece las relaciones sociales e impone las leyes para que eso de alguna manera funcione. Para explicarlo mejor, lo digo de otra manera, lo que logró la sociedad burguesa es separar lo religioso del Estado, es decir, la independencia del Estado es la independencia también del poder religioso. Entonces, la reforma acota la conciencia religiosa, en algún sentido la privatiza. Y esto del mercantilismo burgués, que ya hemos referido como el tiempo del mercantilismo, impondrá la separación creciente del poder estatal, a la vez que requerirá de una voluntad pública colectiva que controle sus propias acciones. De a poco, el mercado ocupa el lugar del oikos y prevalece en la esfera de la producción. Es decir, si decíamos que en el oikos estaba, los tiempos de Roma, el ámbito de lo doméstico, pero también de la producción, porque la res privata, ahora la comercialización empieza a ser más intensa y más dinámica fuera de los ámbitos privados, y es el mercado es donde empieza a estructurar y dinamizar la vida económica, la esfera de la producción. Bueno, a mí me parece que una imagen de una ciudad que pretende, un centro, esto es en Cáceres, en España, que pretende ser reconocido como Patrimonio Histórico de la Humanidad porque dicen que se preserva tal cual.
Bueno, de esto del proceso de acumulación primitiva ya hablamos.